Capítulo 4. Los secretos de la existencia. Siguiendo el consejo de Arten, aceleré mis estudios. Empecé a practicar las lecciones del libro de ejercicios del curso, una por día, aunque pasando a veces 2 o 3 días en una lección que me parecía particularmente útil. En raras ocasiones me tomaba un día libre, siempre consciente de las ideas que había estado aprendiendo. Ahora estaba siendo entrenado en el arte del verdadero perdón, aunque ese entrenamiento llevaría más tiempo de lo que había pensado. La primera parte del libro de ejercicios tenía como objetivo deshacer mi manera actual de mirar al mundo. No sabía que Arten y Pursa iban a tardar 2 meses en regresar, a fin de darme tiempo para completar las primeras 50 lecciones, especialmente diseñadas para empezar a cumplir ese propósito. Después, aproximadamente un mes, empecé a preguntarme si mis amigos, que era como ahora los consideraba, volverían alguna vez. No obstante, lo que estaba haciendo era tan interesante para mí que sabía que continuaría mi recorrido con el curso independientemente de lo que ocurriera o dejara de ocurrir. Un día volví a la pequeña librería donde había comprado el curso y pregunté a la mujer que trabajaba allí si sabía de algún grupo de estudiantes del curso por la zona. Maine es uno de los estados más tranquilos de los Estados Unidos y difícilmente se le podría considerar un núcleo de activismo espiritual. Sin embargo, pudo pasarme varios números de teléfono dejados por estudiantes del curso por si había alguien interesado en unirse a ellos. Después de considerar varias posibilidades y de pedir guía al Espíritu Santo, me encontraba conduciendo en dirección a una pequeña ciudad llamada Leeds, no muy lejos de Augusta, la capital del estado, donde conocí un grupo de personas con las que estudié felizmente durante bastante tiempo. El coordinador del grupo, que llevaba muchos años estudiando el curso, me ofreció que tomara prestados 2 breves documentos, las únicas ampliaciones del curso transmitidas por J y transcritas por Helen, llamados Psicoterapia Purpose, Process and Practice y The Song of Prayer. También me preguntó si quería tomar prestadas algunas cintas de audio destinadas a ayudar a comprender lo que dice el curso. Miré el pequeño conjunto de cintas y vi que eran una introducción al curso llamada The Ego and Forgiveness de Ken Gapnick. No pasé por alto la sincronicidad de que me ofrecieran esas cintas tampoco después de que Pursa me hubiera recomendado a Ken. Me las llevé a casa, aunque fui posponiendo la decisión de escucharlas. A esas alturas me estaba dando cuenta de que la introducción al libro de ejercicios quería decir lo que decía. El fundamento teórico del texto era necesario para darle significado al libro de ejercicios. Comprendí rápidamente la idea de que si los estudiantes no entendían las detalladas enseñanzas que J había establecido en el texto, sería muy fácil malinterpretar algunas lecciones del libro de ejercicios y citarlas ocasionalmente fuera de contexto para apoyar sus propias creencias. Nosotros, los estudiantes, aún no podíamos oír la voz de Dios con claridad. De hecho, el propio curso decía: son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios en absoluto. De modo que en lugar de hacer lo que había visto hacer a muchos estudiantes en Internet, proclamar lo que el Espíritu Santo les había llevado a decir y hacer, estaba determinado a esforzarme al máximo por comprender y aplicar los principios del curso a todo lo que percibía. Quería ayudar al Espíritu Santo a eliminar los bloqueos que generalmente me impedían oír la voz de Dios con claridad. Estaba a punto de renunciar a la idea de volver a ver a Arten y Pursa cuando me sorprendieron una tarde mientras veía una película porno que había alquilado en el videoclub. Avergonzado, tomé el mando a distancia y apagué rápidamente la escena en que un hombre y una mujer se metían casi desnudos
en los juegos preliminares. Pursa comenzó la conversación. Pursa: oye, ¿qué era eso, Gary? Parecía muy interesante. Gary: eso era un experimento relacionado con la dualidad. Pursa: ¿investigación? Ya entiendo. Arten: has estudiado y aplicado el curso lo mejor que has podido y lo apreciamos. Queríamos darte algún tiempo. Olvidamos decirte que pasarían algunos años antes de que se completen nuestras 17 apariciones. También nos alegra que hayas encontrado un grupo de estudio, aunque te tardarás algún tiempo en darte cuenta de que los grupos de estudio no tienen tanto que ver con individuos que se juntan a nivel del mundo como con el perdón que se hace posible a través de las relaciones y el examen de tu propio ego. En los grupos de estudio o iglesias o en cualquier otro lugar de este mundo, parece que hay múltiples alumnos y profesores, pero en realidad solo hay un profesor del curso y un alumno. Nos gustaría empezar la tarde indicándote algo. La mayoría de vosotros, los norteamericanos, creéis que fue la revista Times la que dijo por primera vez en los años 70, Dios ha muerto. Pero fue Friedrich Nietzsche quien en 1880 hizo la declaración por primera vez. Ese es el deseo secreto del ego, matar a Dios y hacerse con su trono. Pero Nietzsche no lo sabía. Cuando tenía poco más de 40 años, cayó en un estado de demencia del que nunca se recuperó. La gente siempre se ha preguntado por el origen y la naturaleza de su existencia. Muchos han pretendido haber encontrado la respuesta formando innumerables filosofías. Sin embargo, solo un hombre, que ya no es un hombre, ha sido capaz de explicar verdaderamente vuestros orígenes. Ahora bien, por supuesto que no digo esto para denigrar a Nietzsche, que acabará encontrándose en Dios con tanta seguridad como todos los demás. Lo digo para llamar tu atención sobre las siguientes palabras de un curso de milagros. No hay ninguna afirmación que el mundo tema oír más que esta. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Pursa: hablemos de lo que tú eres y de dónde vienes y después podrás decidir con qué rapidez quieres llegar a donde vas. Empezaremos contándote una pequeña historia. Información que es cortesía del curso de J, que de otro modo no habrás recordado. No te engañes. Para ti es un privilegio aprender estas cosas. Sin J seguirías siendo eternamente inconsciente de ellas y aún seguirían siendo principalmente inconscientes después de que las oigas. A medida que avancemos, al menos vas a tener la oportunidad de encontrar tu camino con la ayuda del Espíritu Santo, atravesando los velos del olvido de vuelta a tu verdadero hogar. Los símbolos no pueden expresar realmente lo que pareció ocurrir justo antes de la creación del universo. La magnitud de la mente transtemporal es demasiado grande para poder captarla con palabras. Podemos, no obstante, darte una aproximación de lo que está detrás de lo que se llama la caída del hombre, de lo que muchos han llamado el pecado original. Podemos contarte qué fue lo que dio lugar al evento que soléis llamar Big Bang. Ningún científico podrá jamás rastrear lo que ocurrió antes de eso excepto a nivel teórico. Pero es posible recordar el principio mismo y cambiar lo que piensas de él. En cualquier caso, no es necesario que recuerdes el principio ahora, porque cambiarás verdaderamente tus pensamientos perdonando los símbolos de aquel principio.
Así tu salvación siempre ha dependido y siempre dependerá de las decisiones que estás tomando ahora. ¿Te gustaría continuar, Arten? Arten. Antes del principio no había principios ni finales, solo existía el eterno siempre, que todavía sigue estando allí y siempre estará. Solo había una conciencia de unidad sin fisuras y esa unidad era tan completa, tan imponente e ilimitada en su dichosa extensión que para cualquier cosa era imposible ser consciente de otra cosa que no fuera ella misma. En esta realidad a la que llamamos el cielo solo estaba y solo está Dios. Lo que Dios crea en su extensión de sí mismo se llama Cristo. Pero Cristo no está separado en ningún sentido ni es diferente de Dios. Es exactamente lo mismo. Cristo no es parte de Dios, es una extensión de la totalidad. El verdadero amor debe ser compartido y el perfecto amor que es compartido en el universo de Dios está más allá de toda comprensión humana. Los humanos parecen ser parte de la totalidad, pero Cristo es toda la totalidad. La única distinción posible entre Cristo y Dios, si fuera posible una distinción, sería que Dios creó a Cristo. Él es el autor. Cristo no creó a Dios ni se creó a sí mismo. Por su perfecta unidad, en realidad esto no importa en el cielo. Dios ha creado a Cristo para que sea exactamente como Dios y para compartir su eterno amor y alegría en un éxtasis libre de cargas, ilimitado e inimaginable. A diferencia del mundo concreto y específico en el que pareces estar ahora, este constante y subyugante estado de conciencia es completamente abstracto, eterno, inmutable y unido. A continuación, Cristo se extiende a sí mismo creando nuevas creaciones o extensiones simultáneas de la totalidad que siguen siendo exactamente iguales en su perfecta unidad con Dios y Cristo. Así, Cristo como Dios también crea, porque es exactamente lo mismo que Dios. Estas extensiones no van hacia adentro ni hacia afuera, porque en el cielo no existe el concepto de espacio, solo hay por todas partes. El resultado de todo esto es el compartir eterno del perfecto amor que está más allá de la comprensión. Entonces parece ocurrir algo que, como en un sueño, en realidad no ocurre, solo parece ocurrir. Durante solo un instante, solo una insignificante fracción de nanosegundo, un aspecto muy pequeño de Cristo parece tener una idea que no es compartida por Dios. Es como una idea del tipo, ¿qué pasaría si? Es como un preguntarse inocente en forma de cuestión que desgraciadamente es seguido por una aparente respuesta. La pregunta, si pudiera expresarse en palabras, sería, ¿qué pasaría si saliera a jugar por mi cuenta? Como un niño inocente jugando con cerillas que acaba quemando la casa. Habrías sido mucho más feliz si no hubieras encontrado la respuesta a esa pregunta, porque tu estado de inocencia va a ser aparentemente reemplazado por un estado de miedo y por las erróneas y nefastas defensas de esa condición parece requerir. Como tu idea no es de Dios, Él no responde a ella. Responder a ella habría sido darle realidad. Si Dios mismo tuviera que reconocer cualquier cosa excepto la idea de perfecta unidad, ya no habría perfecta unidad. Ya no habría un estado perfecto en el cielo al que retornar. Como veremos, de todos modos,
Tú nunca te has ido, sigues estando allí, pero has entrado en un estado de pesadilla e ilusión, aunque solo has viajado en sueños. Dios y Cristo, que siempre son uno, han continuado como siempre lo han hecho y siempre lo harán, sin verse afectados en absoluto por aquello a lo que J se refiere en el curso como la diminuta idea loca de la separación. En ese instante cósmico de aparente individualidad, y por muy atractiva que creas que la individualidad, no es otra cosa que separación. Parece haber un diminuto aspecto de Cristo que ahora es consciente de algo más. Eso es dualidad. Ahora, en lugar de unidad, tienes dualidad. Antes solo existía la perfecta unidad del cielo y nada más. Eso es no dualidad, no dos. Esa sigue siendo la realidad. En verdad, no hay más que una cosa, pero ahora parece que tú estás experimentando otra. Parece haber Dios y algo más. Esa es la ilusión de la dualidad y el mundo de la multiplicidad y de los infinitos sujetos y objetos que percibes en él son meros símbolos de la separación. Aunque aún puedes intentar crear, no puedes crear realmente sin el poder de Dios, de modo que todo lo que haces acaba cayéndose a pedazos. Cada vez que un bebé parece nacer en este mundo, solo está reviviendo el momento en que pareció dejar atrás el entorno perfecto que disfrutaba en Dios, donde todo era nirvana y recibía todos los cuidados y atenciones, y de repente se encontró abofeteado en el rostro por una aparente realidad que en comparación era un infierno. Puede que pienses que el nacimiento es un milagro, pero los bebés no llegan a este mundo sonriendo, ¿o sí? Gary, vienen llorando y gritando. Arten, ¿sí? La mente que está reviviendo la aparente separación en realidad está dormida y sueña un sueño vacuo, insignificante, o una pesadilla, porque cualquier cosa que parezca separada del cielo sería un símbolo del opuesto al cielo. Parecería incluir así características opuestas. Una vez más, no nos adelantemos demasiado. Aún tenemos que explicar todo el desarrollo desde una mente aparentemente separada hasta un universo de cuerpos experimentando la realidad aquí. Gary, no hay duda de que creemos estar experimentando la realidad aquí. Arten, absolutamente. Se te debe mostrar el camino para salir de esa experiencia. Tu mente se ha dormido al volante y no lo sabe, pero va a despertar en el equivalente a un instante cósmico. Esto se debe a que la voz que habla por Dios y el cielo, a la que nos referimos como el Espíritu Santo, sigue estando contigo para recordarte la verdad y llamarte de vuelta. Nunca puedes perder este recuerdo infalible de lo que eres verdaderamente, y esto hace que el despertar a la realidad del cielo sea completamente inevitable. Sin embargo, aparentemente ese recuerdo puede ser postergado por las decisiones desafortunadas tomadas en el sueño. Has hecho elecciones desafortunadas a lo largo de todo el camino. Tienes el poder de elegir el recuerdo y la fuerza de Dios u otra cosa en su lugar. Y si realmente examinas tus pensamientos, descubrirás que por lo general eliges otra cosa. Eso es lo que la parte de tu mente que elige hizo inmediatamente después de la aparente separación. La conmoción, el miedo y la confusión la llevaron a hacer una serie de elecciones poco sensatas que dieron como resultado que tú parezcas estar aquí. Aún no comprendes que teniendo en cuenta el importante poder de la mente,
Podrías hacer ciertas elecciones que acabasen con la aparente separación, y esto es algo que podrías haber hecho en cualquier momento. Esto no significa que ahora la cosa se vaya a poner fácil, pero sí que puedes conseguirlo con algo de ayuda. No te equivoques. Para aceptar realmente al ayudante de Dios, el Espíritu Santo, tienes que empezar a confiar en Dios. No puedes confiar en Él hasta que reconozcas que no es Él, sino tú, el responsable de tus experiencias. Te sentirás culpable hasta que comprendas que este mundo no es real y que en realidad no ha ocurrido nada. Eso no significa que no tengas que comportarte responsablemente en la ilusión. Significa que debes entender ciertas cosas para aplicar el verdadero perdón que permite al Espíritu Santo ayudarte mejor. Dios no podría haber creado este mundo. No está en su naturaleza. Él no es cruel y, como J te indica, si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, porque ningún padre podría someter a sus hijos a eso como el precio de la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. Por fortuna, este no es el mundo real y Dios no es cruel. Por eso queremos hacer hincapié en un punto vital para los estudiantes del próximo milenio, aunque pienses que lo repetimos demasiado. Todo lo que acabamos de describir, que no era la perfecta unidad del cielo, y todo lo que ha parecido ocurrir desde entonces, no tiene absolutamente nada que ver con Dios. La idea de separación, así como tus posteriores decisiones, son cosas que a Dios no le preocupan en absoluto. Lo que ocurre en un sueño no tiene consecuencias, simplemente porque en realidad no está ocurriendo. Aunque a ti parece muy real y a veces terrible, tu universo no es más que pensamiento ocioso y creado erróneamente, y la energía no es nada más que pensamiento proyectado. Creo que hemos dejado claro que la materia solo es otra forma de energía. Estando sin el poder de Dios, lo único que tu mente parece capaz de hacer es dividir y subdividir y después tratar de glorificar el resultado. Sin embargo, aún sigues estando seguro en el cielo, y como lo que estás viendo no es verdad, en realidad no eres capaz de dañarte a ti mismo, aunque sueñes que sufres una herida o incluso que mueres. De hecho, eres capaz de despertar y continuar con la perfecta unidad del cielo exactamente como antes, pero tu mente debe estar entrenada para ser dominada por los pensamientos del Espíritu Santo en lugar de los de tu ego. Esto existe la capacidad de tomar decisiones que reflejen el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar del tuyo. De modo que debemos establecer una profunda y firme distinción entre un curso de milagros y prácticamente todos los demás sistemas espirituales que existen, desde los prehistóricos hasta los del antiguo Egipto, Lao Tse, aspectos del hinduismo, el zoroastrismo, el Antiguo Testamento, el Corán, el Nuevo Testamento y otros sistemas neodualistas. Cada uno de ellos es un sistema dualista que tiene algún tipo de fuente u origen, generalmente Dios o los dioses, que de algún modo crea eso que no es el mismo y a continuación responde o interactúa con ello. Aquí, en los años 90, uno de los libros espirituales más populares que jamás se han escrito hacía decir a Dios que Él mismo había creado el miedo. Esa es una imprecisión tan importante que no podemos hacer demasiado hincapié en su completa falsedad. Dios no creó nada que no sea la perfecta unidad del cielo. Así es como J lo expresa al principio de su curso, cuando describe cualquier cosa que no refleje el sistema de pensamiento del Espíritu Santo.
Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Y más adelante, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Estas son declaraciones no duales. Están diseñadas para ahorrarte tiempo y hay varios miles más como ellas en el curso en caso de que no oigas a J la primera vez, aunque es evidente que incluso esos miles más no son suficientes para algunos de tus compañeros estudiantes. Gary. ¿Esto se debe a que su mensaje nos da miedo inconscientemente? Pursa. Sí, no se debe a una falta de inteligencia, sino a una abundancia de resistencia inconsciente. Necesitamos que tú ayudes a transmitir algunas de las cosas que la gente no quiere oír, las cosas vitales que están siendo ignoradas por tantos. Es un trabajo sucio, Gary, pero alguien tiene que hacerlo. No te hemos llamado para que juzgues o ataques a otros profesores o para discutir con la gente, porque el perdón y discutir son mutuamente excluyentes y el perdón siempre es el camino. Pero en el mundo no todo es dulzura y luz, y si nos centramos en tu libro, lo que se necesita de ti no es que te mantengas alineado con todos los demás, haciendo que insistas en que el curso es un método de autoestudio. Es más probable que la gente lo estudie y les dé una oportunidad a sus ideas. No te guardes nada. Cualquiera puede escribir lo que la gente ya cree, pero si vas a transmitir nuestras palabras, tienes que estar dispuesto a decir cosas en las que la gente todavía no cree. En cualquier caso, si transmites fielmente nuestro mensaje, te prometo que cuando nos despidamos de ti lo haremos con la más positiva de las notas. Habrás aprendido sobre la verdadera unión no con la gente y al nivel de los cuerpos, sino al nivel de la mente que siempre está más allá de las formas. Gary, supongo que hay razones importantes por las que seguís apuntando las diferencias entre la dualidad y la no dualidad y por las que defendéis el verdadero significado del curso. Pursa, sí, tienen que ver con las leyes de la mente y con cómo funciona el verdadero perdón. Gary, la razón por la que se ha de comprender el curso no es meramente intelectual. Eso más un par de dólares te garantiza una taza de café. La razón por la que será extraordinariamente útil para ti entender el curso de J es que lo podrás aplicar mejor a los problemas y situaciones que tendrás que afrontar en tu presunta existencia cotidiana. Es la aplicación del verdadero perdón con la guía de J o del Espíritu Santo la que te conducirá a la auténtica felicidad, a la paz y finalmente al cielo. Gary. De acuerdo. No quiero parecer estúpido, pero solo para asegurarme de que lo he entendido, ¿estáis diciendo que el curso es puramente no dualista? Lo que significa que de los dos mundos aparentemente, el mundo de Dios y el mundo del hombre, solo el mundo de Dios es verdadero y Él no interactúa en el mundo falso. Pero el Espíritu Santo está aquí para guiarnos de vuelta a casa. Cuando el curso dice que Dios llora por sus hijos y cosas así, ¿tengo que tomarlo como un símbolo de que el Espíritu Santo quiere que elijamos su voz en lugar la del ego? Pursa. Exactamente. Muy bien. No eres estúpido. Gary, aunque tu ego le gustaría que lo fueras, todo el mundo del ego es una idea estúpida porque está basado en una decisión estúpida. Acabas de decir algo importante, algo que está muy en armonía con la manera adecuada de contemplar el curso. Aunque nunca lo llegarías a saber por el modo en que la mayoría de la gente habla y escribe sobre el curso en nuestros días, durante los 7 años que Helen estuvo transcribiéndolo y durante los 8 años que vivió después de eso,
No se le ocurrió ni una sola vez, ni tampoco a Ken, que fue su mejor amigo durante esos años y cuyas cintas deberías escuchar, que podría haber otra posible interpretación del curso, pero le da al mundo unos pocos años para malinterpretar el mensaje de J y se produce una maravilla digna de admiración, de modo que continuemos nuestra misión para que puedas oír la explicación del curso sobre lo que de verdad está detrás de la creación, o más precisamente, de la errónea creación de vuestro universo y de los cuerpos. Arten, ya hemos señalado que al principio un pequeño aspecto de la mente de Cristo. Gary, ¿debería escribir mente de Cristo con M mayúscula en nuestro libro? Arten, no te preocupes demasiado por los detalles. El curso usa la M mayúscula cuando habla de la mente de Cristo, pero como aquí estamos hablando de la separación, puedes usar la M mayúscula o la minúscula como quieras. ¿Has empezado a escribir nuestro libro, Gary? La verdad es que no. Aún estoy intentando encontrarle un título. Arten, ¿alguna idea? Gary. De momento la cosa es entre el amor es abandonar la cerveza y un retorno a la cerveza. Arten, sigue pensando en ello. Como Pursa ha dicho antes, ya se te ocurrirá. De modo que este pequeño aspecto de Cristo ha dado una cabezada y está soñando un sueño de separación e individualidad. Explicaremos esta idea de dar una breve cabezada cuando hablemos del tiempo, que es un truco del ego. Y en cuanto a la individualidad, es algo que valorarás mucho, aunque de manera equivocada. La gente que vive por estos bosques se enorgullece de lo que llaman su individualismo abrupto. Pronto descubrirás las raíces de este sinsentido. En este punto de nuestra historia tienes una conciencia incipiente, otra de las cosas que sobrevaloras tontamente. Para poder tener conciencia debes estar separado. Debe haber más de una cosa. Tiene que haber algo más de lo que ser consciente. Esto es el comienzo de la mente dividida. Como el curso enseña en términos que no admiten ambigüedad, la conciencia, el nivel de percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El curso también dice justo antes de eso, antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Así, como hemos mencionado antes, deberías tratar de recordar que la energía no es el espíritu, siendo el espíritu la verdadera realidad inalterable. La energía que cambia y puede ser medida existe dentro del dominio de la percepción, como J enseña. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. No hay incertidumbre en el cielo, porque allí no hay nada que no sea todo. Pero aquí tenéis identidades. Las personas nacen e inmediatamente ya tienen relaciones especiales. Primero la relación con la madre y pronto con el padre. Gary, me estás incomodando un poco. Arten, la comodidad es el objetivo, no necesariamente el medio. ¿Qué te pasa, colega? Gary, bien. Echo de menos a mis padres y honro su memoria. Me produce una sensación extraña pensar que ni siquiera existen excepto en una ilusión. Pursa, eso es comprensible. Los padres son, junto con la pareja y los hijos, las relaciones más fundamentales. El curso se refiere a las relaciones establecidas
para este mundo como relaciones especiales. Conforme avancemos hablaremos más de ello y de tu resistencia a renunciar a las identidades, tanto a las tuyas como a las de los otros. Recuerda, J amó a sus padres, José el albañil y María de Seforis, pero amaba igualmente a todos los demás. El amor especial se especificó. El Espíritu Santo ama a todos por igual. Gary. Pensaba que José fue carpintero. Pursa. No, pero no importa. ¿Crees que J lo habría amado menos si hubiera estado en el paro? La comunidad lo habría amado menos, pero no J. Él nos amó a todos incondicionalmente. Gary. Entonces él habría amado también a San Pablo, aunque su teología no fuera la misma. Pursa. Por supuesto. Pablo, o si lo prefieres, Saulo de Tarso, es amado por J como el resto de nosotros hasta este día. Recuerdo que una vez estaba hablando con Partia, que ahora está en Irán, y la multitud trató de que me enzarzara en una discusión sobre diversas teologías. Yo le dije que para J lo que importaba no era la teología, sino la verdad. Y la verdad es el amor de Dios, que es lo que J es. Ahora bien, si realmente no eres amor y no una persona, ¿cómo puedes amar a una persona y no a otra? Eso no sería posible. Si hicieras eso, no serías amor, ¿o sí? Serías otra cosa. Sí, J amó a sus padres y tú deberías hacer lo mismo, pero no estaba dispuesto a limitarlos ni a limitar a nadie más, a hacer falsas imágenes de sí mismos. Él sabía que su verdadero hogar y el de sus padres estaba en Yahvé. Gary, ¿dónde? Pursa. Yahvé, Eloi, Dios, Adonai, Elohim, Crios, todos ellos son nombres de lo divino. Las palabras y las teologías desaparecen en Dios. Nadie se llevará la Biblia ni el libro del curso al cielo. El curso es una herramienta. Puedes usarla como una escalera para ascender hacia tu meta. Una vez que llegues ahí, deshazte de la escalera, ya no la necesitas. Arten. A propósito, antes hemos mencionado el amor especial, pero hay dos tipos de relaciones espaciales. El amor especial y odio especial. Acabaremos explicando más sobre ambos y su propósito, que en realidad es el mismo, pero, de momento, deberíamos continuar con nuestra historia. Ya hemos hablado sobre la primera división de la mente y de ella surgió la conciencia. Como conciencia de ello, por primera vez tuviste que hacer una elección consciente. Antes no había nada entre lo que elegir, pero ahora había dos respuestas posibles a esta idea de separación. Esto es lo que condujo a la segunda división de la mente. Ya hemos dicho que la mente, aparentemente separada, parece dividirse y subdividirse. Eso simboliza la separación, pero todas las divisiones simbolizan las primeras. En cuanto comprenda las primeras, entenderás que todas ellas son iguales, a pesar de las apariencias en sentido contrario. Tienes que recordar que después de la primera división, el cielo solo es un recuerdo. Gary, ¿qué quieres decir con eso? Arten, la conciencia no es algo que pertenezca a Dios, de modo que ahora parece ocurrirte algo completamente diferente, una experiencia de individualidad. Cuando la mente se divide, cada nuevo estado es la realidad para ella y su anterior condición es negada y olvidada. Un psicólogo lo llamaría represión, solo que la magnitud de lo que estamos discutiendo está mucho más allá de lo que cualquier humano podría ser consciente. Sin embargo, la dinámica es la misma, en el sentido de que eso que ha sido reprimido es inconsciente. Curiosamente, el inconsciente no es un lugar, es un dispositivo mental. Aún
es posible recordar lo que ha sido negado, pero sin ayuda será muy improbable que recuerdes aquello de lo que te estás disociando. Ahora bien, el tú al que el curso y yo nos estamos refiriendo no tiene nada que ver contigo como ser humano, sino con la parte de tu mente que toma decisiones. Incluso cuando parece que estás tomando una decisión aquí, en este mundo, en realidad no la estás tomando aquí porque no estás aquí. En nuestra historia, esta nueva mente aparentemente individual va a tomar su primera decisión. Llegados a este punto, solo hay dos opciones y siempre habrá únicamente dos opciones. Ahí tienes la segunda división de la mente. Ahora parece haber una mente acertada y otra mente equivocada, y cada una representa una opción diferente o una respuesta diferente a la diminuta idea loca. Una opción es el recuerdo de tu verdadero hogar en Dios, simboliza en el curso por el Espíritu Santo, y la otra es el pensamiento de separación de Dios o individualidad, simbolizada en el curso por el ego. En el curso, J antropomorfiza al Espíritu Santo y al ego y empieza a hablar de ellos como si fueran entidades individuales, pero también deja claro que, el ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Para J el curso es una obra de arte, no un proyecto de ciencias, es una presentación completa dada a varios niveles. Tienes que darle cierta licencia artística. Buena parte del curso ha sido presentado en verso blanco, shakespeariano o yámbico pentamétrico. ¿Ya sabes por qué, Gary? No tengo idea. Arten. No solo es precioso, sino que te pareces leer el curso más lenta y cuidadosamente. Asimismo, tiende a atraer alumnos a largo plazo que se tomen en serio su aprendizaje. Obviamente, el curso no es para todo el mundo, o como dijimos antes, al menos no para todos a la vez. Una vez más, tu mente tiene dos opciones entre las que elegir. Ahora estamos en el cruce de caminos crítico de la aparente separación. El recuerdo de lo que crees que eres, tanto la respuesta de la separación como el principio de la expiación unidos en uno, tal como el curso enseña sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de expiación. Obviamente, el curso tiene su propio significado para algunos términos, entre los que se incluye la expiación. Como el texto lo explica, el Espíritu Santo siempre ha enseñado expiación. Te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Si nunca se separó de Él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a Él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. Sí, en el punto en el que nos encontramos de nuestra historia, hubieras elegido creer la interpretación o respuesta del Espíritu Santo a la separación en lugar de la del ego. Tu pequeña aventura en sueños se habría acabado. El ego tuvo su propia respuesta egoísta y terriblemente tentadora. Si tú continúas creyendo en la separación, él te ofrece tu propia identidad individual, separada de Dios, muy especial y de una importancia exclusiva, como J dice en el texto. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta cercanía y esta creencia con él. Lo único que puede ofrecer es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final.
te dice que esta vida es tu existencia porque es la suya propia. Por supuesto que no tienes ni idea de qué te estés metiendo y haces otra elección desafortunada. Todo esto es nuevo para ti y estás más que dispuesto a darle una oportunidad a la curiosidad para que mate al gato. Eliges a favor del ego para poder ver cómo es ser especial y estar aparte. Esto a su vez causa la tercera división de la mente, Gary. Cuando tú dices, supongo que te refieres a cada uno de nosotros, Arten, sí. No te estoy ofendiendo personalmente, solo estoy tratando de ayudarte a hacerte responsable del poder de tu mente. Incluso J ha estado ahí. Él simplemente no creyó en ello tanto como el resto de nosotros, lo cual es la principal razón por la que despertó antes que los demás. Gary. De modo que la primera división de la mente es la conciencia que me hace pensar que estoy separado de Dios, aunque en realidad no puedo estarlo. Es como estar en la cama de noche y soñar. Sigo permaneciendo en la cama, pero no puedo verlo. En este sueño de separación del que hablas, lo que es real para mí es el sueño y el cielo está olvidado. Tal como cuando sueño de noche, a lo que reacciono y lo que experimento es el contenido del sueño, y donde estoy realmente queda totalmente fuera de mi conciencia. Con la segunda división noto que hay dos mundos de interpretar lo que está pasando, siendo uno el del Espíritu Santo, que es mi verdadero ser, y el otro el del ego, que habla desde la separación y desde el yo individual. Ahora bien, la mente tiene dos partes. Supongo que la elección del ego causó la tercera división. Arten, sí, pero recuerda que cuando haces una elección a este nivel, esa es tu nueva condición y tu anterior condición queda completamente olvidada, separada por un muro en la mente. Una vez que eliges el ego y causas esa tercera división, el Espíritu Santo solo es un recuerdo. Ahora estás totalmente identificado con el ego. No obstante, siendo holográfica por la gracia de Dios, incluso cuando la mente parece dividirse, cada parte sigue manteniendo las características de la totalidad, de modo que en realidad nunca puedes perderte. Tanto el ego como el Espíritu Santo aún pueden ser hallados en cada mente. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo está ahogado por la voz del ego, porque es la que eliges escuchar, y por lo que realmente eres, ha sido empujado fuera de tu conciencia. Dijimos antes que puedes haber olvidado la verdad, pero sigue estando allí, enterrada en tu mente. Pursa. No tienes ni idea de lo poderosa que es la mente, hermano mío. Al nivel que estamos hablando, que aún es el nivel metafísico, toda la tempestad en un vaso al que llamas el universo está a punto de ser creado erróneamente por unas cuantas decisiones tuyas. El resultado final será un presunto tú que ahora es totalmente inconsciente del verdadero poder que está a su disposición y en cambio virtualmente carece de mente y parece estar limitado a un cuerpo. Gary, responde eso a la antigua cuestión. Si Dios es realmente todopoderoso, ¿podría crear una piedra tan pesada que él mismo no fuera capaz de levantar? Arten, eso no responde a la pregunta sobre Dios y la respuesta es no. Gary, ¿por qué? Arten, porque él no es un idiota. Gary, ¿y yo lo soy? Arten, no. Pero estás soñando que estás aquí y ahora estás empezando a despertar. Volviendo al tema, escucha un poco lo que dice el curso sobre la primera vez que sustituiste la ilusión por la verdad. 2 puntos. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo más que surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa podría haber surgido de él?
A medida que empieces a examinar sus fragmentos, te darás cuenta de que son bastante temibles, pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Gary. Sí, pero no tenemos el mismo problema con esa historia que con la historia del Génesis y con algunas de las cosas que Dios presuntamente hizo. Quiero decir que, ¿por qué diablos querría una parte de Cristo querer separarse de Dios si todo era tan completamente perfecto? Arten. En primer lugar, en la historia del Génesis, Dios es responsable del mundo que ves y tú eres un efecto en lugar de una causa. En el curso tú eres responsable del mundo que ves y no una víctima de él. Dios y Cristo siguen siendo perfectos como en el cielo, y él y tú, que piensas que está en este mundo, necesita aprender cómo despertar del sueño escuchando al Espíritu Santo. Ahora echemos un vistazo a tu otra pregunta. En realidad, ¿es una pregunta o una afirmación? No estás diciendo que la separación de Dios ocurrió realmente. No puedes preguntar cómo podría haber ocurrido la separación a menos que creas que ocurrió. Sin embargo, ya hemos dicho que el principio de expiación dice que no ocurrió. A continuación preguntas cómo Cristo podría haber elegido ponerse del lado del ego cuando ya hemos dicho que no era Cristo, sino una conciencia ilusoria la que parecía serlo. Y encima cuestionas cómo se pudo tomar esa decisión estúpida cuando estás aquí, volviendo a tomarla ahora mismo. Gary, tú eres un listillo, ¿sabes? Arten, solo con el propósito de enseñar, Gary. Te queremos. Te diré algo. Dentro del marco del ego nunca obtendrás una respuesta a este tipo de pregunta que pueda satisfacerte intelectualmente, como dice el curso 2 puntos. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que diga, no soy real. No obstante, no se te pide que disipes tus alucinaciones solo. Llegará el tiempo en que hallarás la respuesta a tu pregunta fuera del intelecto, completamente fuera del sistema del ego y dentro de la experiencia de que sigues estando en casa de Dios, que corrige la experiencia equivocada de que no estás aquí, como dice J. 2 puntos. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado del ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego. ¿Cómo iba a poder prevalecer su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Después hablaremos más de la verdadera revelación que no coincide con lo que cree la mayoría de la gente. Gary, solo para asegurarme de que estoy entendiendo esto, ¿es como cuando despierto de un sueño por la noche y veo que nunca he salido de la cama? Cuando despierte de este sueño de separación de Dios, ¿me daré cuenta de que nunca he abandonado el cielo? Arten, sí, pero no verás con los ojos del cuerpo. Por eso, en lugar de palabras como conciencia, que implican separación y son del ego, el curso utiliza palabras más abstractas como alerta, cuando describe la iluminación. Ya llegaremos a ello. Gary. Incluso en la introducción habla de retirar los obstáculos que bloquean la presencia del amor que es tu herencia natural. Arten. Correcto, pero antes de intentar que vuelvas a ascender por la escalera, tenemos que acabar nuestra pequeña hipnosis de cómo has descendido por ella. Es importante, ahora mismo, el mundo tiene la cabeza firmemente colocada encima de su propio trasero y dice que está buscando la luz. Allí no hay ninguna luz, Gary. Tu elección del ego en lugar del Espíritu Santo, que ha producido la tercera división de la mente,
ha hecho que la voz de Dios sea casi completamente inaudible para ti. Entre tanto, el ego te está dando su versión de lo que ocurre y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse verdaderamente desagradables. Gary. Lo siento, Arten, pero tengo que mencionar una cosa antes de seguir, porque de otro modo no podré concentrarme. Arten, lo sé, hazlo rápido, o puede que tengamos que sacar los instrumentos de tortura. Gary. Tengo una buena memoria, pero no sé si podré recordar nuestras conversaciones lo bastante bien para nuestro libro, de modo que... Pursa. Lo sabemos, Gary. Has estado grabándonos todo este tiempo desde la segunda visita. Te dijimos que no nos grabaras solo para probar nuestras apariciones a la gente, pero no dijimos que no pudieras grabarnos para tu uso personal. Lo hemos sabido en todo momento, incluso cuando nos preguntaste si sería buena idea, aunque ya nos estabas grabando. Todos tus errores son pasados por alto por quienes verdaderamente juzgan según el Espíritu Santo. Entendimos que necesitabas saber que no te estabas volviendo loco y que nosotros realmente estábamos aquí, hablándote o al mismo nivel de la realidad que todo lo demás. Quería saber que de verdad habías oído nuestras voces volviendo a escucharlas después. Nada demasiado importante. Finalmente te explicaremos más sobre nuestros cuerpos, nuestras voces y lo que verdaderamente son. Eso también explicará las apariciones de la Virgen María e incluso de los ángeles. Arten. ¿Pensabas que no sabíamos que conectas esa tonta grabadora que se activa con la voz cada vez que entras en la habitación por si acaso aparecemos? Gary, a partir de ahora, actívala solamente cuando vengamos. Gary, pensaba que tal vez no os importaría ya que no habéis dicho nada al respecto, pero quería asegurarme. ¿Qué os parece si tiro las cintas a la basura cuando acabe el libro? Así no sentiré la tentación de usarlas para ningún otro propósito aparte de la escritura. Pursa, son de tu propiedad, pero esa es una buena idea. Tampoco tienen tanta calidad, así tendrás una cosa menos en la que pensar. Arten, siguiendo con nuestra historia, has elegido el ego y ahora estás identificado con él. La primera división hizo que la conciencia de tu perfecta unidad con Dios fuera solo un recuerdo. La segunda división trajo dos partes a la mente. La tercera división ha hecho que el Espíritu Santo sea solo un recuerdo y el ego tiene ahora tu atención. Miras hacia él cuando quieres explicarte qué está pasando y el ego tiene un mensaje para ti. El mensaje es este. Más vale que salgas corriendo de aquí, colega. Y a continuación pasa a darte algunas razones. En tu confuso estado mental, la lógica de sus razones te parece muy convincente. ¿No sabes qué has hecho?, pregunta el ego en una de nuestras historias metafóricas. Te has separado de Dios, has pecado gravemente contra Él, te la vas a ganar, has tomado el paraíso, todo lo que Él te dio se lo has tirado a la cara y le has dicho, ¿quién diablos te necesita? Lo has atacado, estás muerto, tienes las mismas posibilidades que una bola de nieve en el infierno contra Él. Eres impresionante y tú no eres nada. Lo has echado todo a perder y por eso sientes culpa. Si no sales corriendo de aquí ahora mismo, va a ser peor que la muerte. Oh, Dios mío, apuntas en respuesta al ego. ¿Qué he hecho? Tienes razón, he atacado al cielo y lo he arruinado todo. Pero ¿a dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo correr? Pero no ocultarme. No hay lugar donde pueda esconderme de Dios mismo. Bien, eso no es exactamente así, dice el ego, porque yo estoy aquí para ayudarte. Soy tu amigo y tengo una idea. Tengo un lugar al que podemos ir juntos. Podrás ser tu propio jefe y no tendrás que enfrentarte a Dios en absoluto. Nunca lo verás. Él ni siquiera podrá llegar a ese lugar.
¿Es cierto lo que me estás diciendo? Preguntas. Eso me suena muy bien. Vámonos. De acuerdo, dice el ego. Haz exactamente lo que yo diga. Pursa. Por supuesto, todo lo que el ego señala sobre Dios y lo que ha ocurrido no es cierto, porque el ego tiene aproximadamente el mismo grado de cordura que el emperador Calígula. Dios nunca haría nada que no fuera amarte. Aquí es donde tienes que saber algo más de cómo funciona la mente. Dado el poder de la mente, tienes que entender el poder que tiene tu creencia. Fue tu creencia en la idea de que podías estar separado de Dios, el hecho de tomarla en serio, lo que le dio tanto poder y realismo como dice el curso. 2 puntos. La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. También tienes que darte cuenta de cómo creaste la dualidad, decidiendo ser un perceptor. Todo lo que percibes incluirá características que parezcan ser lo opuesto de aquello de lo que aparentemente te ha separado. Aquello de lo que aparentemente te ha separado, el cielo, tiene un conjunto de características y lo que tú percibes como tu realidad tiene un conjunto de características opuesto. El cielo, aunque está más allá de todas las palabras, tiene este tipo de características. Es perfecto, informe, inmutable, abstracto, eterno, inocente, total, abundante, completo y completo amor. El cielo es en realidad, es vida. Dios y Cristo y las creaciones de Cristo son perfecta unidad. No hay nada más. Este es el dominio de la voluntad de Dios, el conocimiento del Padre. En realidad no es posible describir la experiencia de tu conciencia de esta perfecta unidad, pero te aseguro que la conocerás cuando tengas una experiencia temporal de ella. No se parece a nada con lo que estés familiarizado. El dominio de la percepción, por otra parte, siendo aparentemente lo opuesto al cielo, incluye características muy diferentes. Recordando que aquí aún estamos hablando del nivel metafísico, estos atributos incluyen individualidad, forma, contornos, rasgos específicos, cambios, tiempo, separación, división, ilusión, deseos, escasez y muerte. Por eso en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 16-17, saliendo directamente de la mente inconsciente del escritor se dice: podéis comer libremente de cada árbol del huerto, pero no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que comáis de él moriráis. Bien y mal son opuestos, y en cuanto tienes un aparente opuesto del cielo, tienes la muerte. Pero como afirma constantemente el curso de 1000 maneras distintas, desde su principio en la introducción, lo que es omniabarcante no parece tener opuesto. ¿Estás empezando a entender lo que eso significa? Gary, sí, creo que estoy empezando a captar su magnitud. ¿Cuándo va a salir del coma el artista antes conocido como Cristo para que yo pueda volver al orgasmo de la creación? Pursa, eso está en camino. Aún no hemos terminado de decirte cómo pareciste llegar aquí. Una vez que has llegado a escuchar la tentación del ego de ser un individuo separado, tu creencia en la realidad de la separación empieza a causarte algunos problemas serios. Ahora Dios parece estar fuera de ti y todo lo que experimentas te dice que te has separado de Él. Este es un problema que sigues teniendo en este mismo segundo, aunque eres inconsciente de ello. Prácticamente eres inconsciente de la totalidad de tu mente, del mismo modo que casi la totalidad de un iceberg está debajo de la superficie del agua. Gary, mientras sigas creyendo en la realidad del universo físico, todo lo que percibas será un recordatorio constante e inconsciente de que has cometido el acto de separarte de Dios. Como verás, este es un punto importante. Arten.
Volviendo a nuestra pequeña creación errónea, la voz de tu ego que oyes en tu mente te ha dicho algunas cosas sobre tu condición y sobre Dios que simplemente no son ciertas. Las has comprado en parte porque te gusta la idea de ser un individuo con una voluntad aparentemente separada, aunque en realidad eso no es posible. Tomándote en serio la separación y la voz de tu ego, eso se traduce en tu mente aparentemente separada como un pecado contra Dios. Ahora bien, si has pecado, eso significa que eres culpable y lo sientes a nivel metafísico, aunque no siempre lo sientes al nivel del mundo. Ser bastardo culpable que eres, ser también implica creer que vas a ser duramente castigado. Incluso al nivel de este mundo, cualquier psicólogo te explicará que la culpa inconscientemente exige castigo, y si piensas bien en ello, te aclarará mucho. A nivel metafísico estamos diciendo que crees sinceramente que estás a punto de ser atacado y castigado por el propio Dios. La anticipación de este castigo, peor que la muerte por parte de Dios, crea miedo. Un miedo tan terrible que no puedes comprenderlo. Sin embargo, has estado huyendo de él durante lo que parecen haber sido millones de años. De modo que ahora estamos en un punto en el que podemos decirte por qué tu universo, tu mundo y tu cuerpo fueron hechos originalmente por la mente. En realidad todos ellos fueron hechos de forma simultánea, aunque en el sueño lineal las cosas parecen ocurrir de manera separada. No hay ninguna otra disciplina espiritual que comprenda y explique la motivación que está detrás de la creación de este mundo. La misma motivación que hoy la mantiene en marcha. Esa motivación es el miedo, que siempre se remonta en último término al temor de Dios. La mente transtemporal, aespacial y aparentemente separada se halla en un paralizante estado de miedo a causa de un castigo que, según cree, le va a venir de Dios. De modo que el ego te convence de que necesitas una defensa, sin molestarse en mencionar que la defensa que ofrece está destinada a asegurarse su propia supervivencia a través de la individualidad. De hecho, si analizas las 3 últimas sílabas de la palabra individualidad, verás que dicen dualidad. Esto no solo es un accidente semántico. La voz del ego te habla como si él fuera tu amigo y estuviera defendiendo tus intereses. Recordarás que ya hemos dicho que el ego te ha convencido de que Dios va por ti y que más te vale esconderte en el lugar seguro. Ese lugar es este universo. En lo tocante al ego, la mejor defensa es un buen ataque. De hecho, defensa y ataque son las dos cosas de la misma moneda. Al hablar de cómo algunos de estos conceptos se relacionan entre sí, el curso enseña 2 puntos. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, solo podrás percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacer caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Así pues, creyendo que la separación ha ocurrido realmente
Y teniendo en cuenta tu miedo al castigo y a la venganza de Dios de la que crees que tienes que defenderte, ya has desarrollado, por escuchar al ego, un sistema de pensamiento que te dice que has pecado, que eres culpable y que el inevitable castigo de Dios exige que te defiendas. Te sientes completamente vulnerable y el ego te ha dicho que tiene una idea, un lugar al que puedes ir donde Dios nunca te encontrará. En tu estado de confusión, ahora eres un seguidor del ego en lugar de la voluntad de Dios y escuchas la brillante pero retorcida idea del ego de ponerte a salvo de aquello que ya no recuerdas que es tu verdadera realidad y de lo que ahora, en cambio, tienes un miedo mortal. Gary, un segundo. Tengo otra pregunta rápida. Arten, de acuerdo, pero ya estoy visualizando taparte la boca con cinta adhesiva. Gary, ¿vas a decirme dónde están todas las cintas del curso? Porque por lo que me habéis dicho antes, supongo que tendré que anotarlas todas. Pursa, no, queremos que las encuentres tú solito. Gary, el curso tiene casi 1300 páginas. Eso parece mucho trabajo y trabajar es algo a lo que yo me opongo por principio. Pursa, piensa en ello como una manera de estudiar. Recuerda que este mensaje está pensado para ti. Apréndelo y después transmítelo. Además, el verdadero trabajo ni siquiera ha empezado. Esto es la solicitud, como ya te hemos dicho. ¿Cómo vas a aplicar lo que aún no has aprendido? Arten, de modo que ahora ha llegado el momento, en esta espectacular revisión, en que el ego está a punto de dar su respuesta grandiosa a tu imaginaria situación de pesadilla. La importante magnitud de la dolorosa vergüenza y la aguda culpabilidad que sientes en tu mente, resultado de lo que crees haber hecho, parecen requerir una huida completa e inmediata, de modo que te unes al ego y el incomprensible poder que tiene tu mente para crear ilusiones como perceptor, en lugar de crear espíritu como creador. Hace que tu manera de escapar se vuelva evidente. En este punto, el ego, con el que ahora estás totalmente identificado, emplea el método ingenioso, aunque ilusorio, de la proyección para arrojar el pensamiento de la separación fuera de tu mente. Y tú, o al menos la parte de ti que parece tener una conciencia, pareces haber sido proyectado con él. Esto causa de inmediato lo que popularmente se conoce como Big Bang o la creación del universo. Ahora pareces estar en el universo, pero no te das cuenta de que estás literalmente fuera de tu mente. Ahora el enemigo que tanto temes, Dios, ya no parece estar en la mente contigo, donde crees que no habrías tenido la menor oportunidad ante él. En cambio, Dios y todo lo demás parece estar completamente fuera de ti. La fuente de tus problemas, incluyendo la culpabilidad, ahora está en alguna parte, aunque ya hemos dejado claro que no puede haber ningún otro lugar. La creación del cosmos es tu protección de Dios, un ingenioso escondite. Al mismo tiempo, el universo mismo se convierte en el chivo expiatorio definitivo. Ahora bien, tanto la causa como la culpa de tu problema de separación, por no hablar de la culpa de todos tus nuevos problemas, pueden hallarse, si te esfuerzas lo suficiente junto con el ego, en algún lugar externo a ti. Evidentemente se ha creado todo un nuevo nivel en el que el sistema de pensamiento del pecado, de la culpa, del miedo, del ataque y de la defensa puede escenificarse de un modo que protegerá tu mente aparentemente separada, que ahora crees que es tu alma, del terrible miedo y de la culpabilidad de los que, por otra parte, eres completamente inconsciente. Para ilustrar hasta qué punto el ego se resiste a mirar esta culpa en la mente, basta considerar que a pesar de que un curso de milagros
tiene mucho que ver con la curación de la culpabilidad inconsciente. La mayoría de los profesores del curso ni siquiera lo mencionan. Como logro supremo de todo este gran plan, el ego hace redoble de tambores. Por favor, el cuerpo. Esto le permite al ego dejar entrar en tu conciencia de manera casi exclusiva solo esas cosas que dan fe de la realidad de tu querida ilusión. Sin embargo, el cuerpo mismo solo es otra parte de la ilusión, y pedirle que te explique la ilusión no es diferente de pedirle a la ilusión que te explique a sí misma. Y por supuesto el ego está más que feliz por darte sus respuestas. Este universo, el mundo y tu cuerpo dan forma a una estructura defensiva en la que te escondes de tu pecado imaginario, de tu culpa y del miedo resultante a la venganza de Dios. Ahora el ego tiene un método firmemente asentado para ocuparse de este pecado, culpa y miedo de los que ahora eres inconsciente, proyectándolo sobre los demás. Cuando en nuestra próxima visita te expliquemos cómo se plasma este sistema de pensamiento en el mundo, podrás observarlo en acción por todas partes, en todas tus relaciones personales, en las relaciones de los demás, en las relaciones internacionales, en la política y en otras profesiones y en cualquier otro lugar donde quieras mirar. Entonces empezarás a ver por ti mismo que el mensaje del curso es verdad. Al comentar esto, vamos a decirte algunas cosas que no son para remilgados. El ego no es hermoso. Después de eso podemos empezar a divertirnos. Cuando seas capaz de observar el sistema de pensamiento del ego en acción, lo cual es ciertamente bastante interesante para empezar, podremos explicarte cómo puedes ayudar al Espíritu Santo a volver las tornas sobre el ego, apresurar tu propia salvación y finalmente romper el ciclo de nacimiento y muerte. Gary. De modo que sigo encarnándome por esa culpabilidad inconsciente y este miedo que hay en mi mente. ¿Estáis diciendo que si resolviera la culpa y no tuviera este miedo oculto, no necesitaría un cuerpo, el mundo y ni siquiera el universo? Arden, excelente. Sabía que no eras un maldito estúpido. Traté de decírselo a J, pero no quería escuchar. Te estoy tomando el pelo. Después de nuestra próxima aparición, nuestras visitas serán más breves y dulces. Para poder trabajar realmente con J o con el Espíritu Santo, debes ser capaz de observar el sistema de pensamiento del ego en acción, que es el mismo sistema de pensamiento al que has estado suscrito durante eones sin ser consciente de ello. Tienes que estar dispuesto a mirarlo con el Espíritu Santo o J como profesores, como expresa J en el curso. 2 puntos. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, porque no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo disipará, y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseabas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. Pursa. Todas las ideas del ego de las que hemos hablado esta vez y que comentaremos la próxima deben llevarse ante la verdad que es J o el Espíritu Santo, donde puedas intercambiarlas por la expiación. Estos pensamientos han sido ocultados muy cuidadosamente en tu inconsciente desde la aparente separación. No lo sabes, pero tienes mucho miedo de lo que has olvidado o de aquello de lo que te has disociado. Por eso no quieres mirar realmente estas cosas. Por tu miedo oculto tendrás una tremenda resistencia a acercarte a tu inconsciente
Como el curso de milagros señala en el texto, el conocimiento entonces debe proceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. También del texto, ¿podrías estar en paz separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Gary, hablar del cuerpo me ha hecho pensar en el cuerpo humano, pero por lo que habéis dicho, supongo que el ego debe de haber hecho todos los cuerpos, incluyendo el de mi perro Nupi y el de todos los demás animales. Si eso es cierto, y si todo ocurrió de una vez, ¿no significa eso que la evolución es una ilusión, una especie de pantalla de humo? Pursa. Enhorabuena a quien sepa eso. Tu generación adora la evolución pensando que estáis en camino de crear algún tipo de nueva conciencia maravillosa. Valoráis la evolución casi tanto como valoráis la energía. Lo que llamáis evolución no es más que el ego separándose repentinamente, aparentando dividir y subdividir las células una y otra vez para hacer cuerpos y cerebros que parecen más complejos y por tanto más impresionantes. Sin embargo, todos los cuerpos son iguales en su irrealidad. En tu universo, todo está montado para convencerte de la realidad de tu cuerpo y de lo especial que es, ratificando así todo el sistema del ego. Por eso el ego siempre trata de que parezca que Dios creó el mundo, para que así continúes temiéndole al mismo tiempo que le consideras la causa de tu vida. Esto es algo que está relacionado con el hecho de que, de todos modos, el ego quería usurpar el trabajo de Dios. Quiere que tú espiritualices los cuerpos como el de J, aunque era insignificante para J, y anhela que espiritualices distintos objetos y lugares. Esto hace que algunos de ellos sean más especiales que otros, dando realidad a todos ellos. Si Dios hizo el mundo y sus cuerpos, tú debes ser real. Eso legitima tu presunta existencia separada y también te mantiene alejado de tu único problema real. Lo que es más importante, también aleja tu atención de la única respuesta real a tu problema. El Espíritu Santo, que no está en el mundo sino en tu mente. Gary. De modo que la creación del universo fue la cuarta división de la mente. Eso causó el Big Bang y lo que a continuación parecieron ser una serie de divisiones casi infinitas, el mundo de la multiplicidad. Mientras siga creyendo en la realidad de ese universo, por definición también creeré inconscientemente que estoy separado de Dios y que soy un malnacido culpable. Arten, sí. Tienes destreza con las palabras, hermano. Todo lo que ves desde el momento en que sueñas que naces hasta el momento en que sueñas que mueres y todo lo que sueñas entre medias es un símbolo del pensamiento de que estás separado de Dios. El cielo parece estar completamente roto en un incontrolable número de pedazos y ha sido reemplazado por su opuesto. Sin embargo, la historia del universo pasada y futura solo es un guión que fue escrito por el ego, y el cuento compuesto y glorificado por el idioma del mundo, que representa de todas las maneras concebibles el acto de la separación. Gary, ¿y qué hay de la unión en este nivel? La gente se casa, ¿eso no es separación? Al menos no inmediata. Arten, has respondido a tu propia pregunta. En este mundo la muerte hace que la separación sea inevitable. No es una cuestión de si sucederá, es cuestión de cuándo y cómo.
Los cuerpos no pueden unirse realmente, aunque ciertamente lo has intentado. Pero las mentes pueden unirse y pueden unirse para siempre. El ego no quiere que te centres en la mente, quiere que te centres en la realidad de tu cuerpo. Por fortuna, el Espíritu Santo también tiene un guión y puedes elegirlo en cualquier momento que lo desees. El guión del Espíritu Santo es consistente, como dice el curso. 2 puntos. La verdad no cambia, siempre es verdad. Pursa. Cuando empieces a practicar con J o con el Espíritu Santo o con ambos o con quien quieras practicar, aunque te recomendaría que no lo hicieras solo, empezarás a darte cuenta de que el curso puede ser muy práctico. Está escrito a 2 niveles diferentes, el nivel metafísico del que acabamos de hablar y del nivel del mundo en el que encontramos y encontraremos la próxima vez. Ya te prometimos que no íbamos a darte meras teorías y ya hemos señalado que saber que este mundo es una ilusión no es suficiente en sí mismo. Sin un método práctico de perdón, el curso no sería más que un precioso libro inútil, alimento para el debate y para los juegos del ego. Por fortuna, como dice J en la introducción a la clarificación de los términos, 2 puntos, este no es un curso de especulación filosófica, ni se preocupa por una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. Comprobarás que la idea del perdón que propone el curso es única y está diseñada para deshacer el ego, pero no atacándolo, sino por medio del poder de elegir. Tu paz interna y la fuerza de Cristo estarán allí, perdonando las cosas que veas delante de ti. Son oportunidades perfectas que cuando las sabes aprovechar, ayudan al Espíritu Santo y las leyes de la mente de devolverte al cielo. Aunque no siempre será fácil, habrá muchos momentos agradables a lo largo del camino en los que sabrás que el curso está funcionando para ti. Hasta ahora has estado atrapado en el guión que representa repetidamente el sistema de pensamiento del ego. Ya es hora de que te liberes y empieces a escribir otro guión, el que te llevará a casa. Es posible que quieras empezar a escribir para compartir nuestro mensaje. No te olvides de divertirte, aunque tengas problemas gramaticales. A ver qué te parece esta idea. ¿Por qué no presentas nuestra historia en forma de diálogo? De ese modo podrás copiar la mayor parte directamente de las cintas y puedes usar las notas que estás tomando. Si te pones en marcha, nuestro libro estará casi acabado en el momento en que dejemos de visitarte. Inténtalo, será divertido. Gary. Sí, pero ¿qué pasa si me quedo sin lápices? Pursa. ¿Tenemos que tener nosotros todas las respuestas? Pídele orientación a J. Arten. Mientras estás en ello, recuerda esto. El ego quiere secretamente que te sientas culpable por haberte separado de Dios. Pero eso no es cierto. A pesar de todas las apariencias y experiencias en sentido contrario, te diremos más cosas sobre cómo el ego trata de urdir sus engaños la próxima vez que vengamos por aquí. Hasta entonces procura ser honesto contigo mismo cuando consideres la verdadera naturaleza del universo y de este mundo. J es muy claro respecto a lo que la gente considera algún tipo de hermosa creación de Dios. Para darte únicamente uno de los muchos ejemplos, esto es lo que dice en el texto de este mundo de falsos ídolos. 2 puntos. Un ídolo se establece mediante la fe y cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Esto es lo que es el anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno.
Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que todo lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmortal viene a morir, lo omniabarcante a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios, que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. El Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. Gary, supongo que esto fue su mensaje de Navidad. Arten, como sabes, J tiene algunas cosas muy hermosas que decir sobre la Navidad y la Semana Santa. Te recomiendo que leas el texto regularmente. Hace falta tiempo para que cale, pero es conveniente que lo hagas. La mayoría de los estudiantes del curso se ciñen exclusivamente al libro de ejercicios y al manual para el maestro, que son importantes, pero como Pursa señaló antes, no suelen leer el texto con mucha frecuencia, excepto cuando lo leen por el turno en los grupos de estudio. Lo cierto es que al descuidar el texto se están perdiendo el núcleo del curso. Pursa. Voy a darte 2 sugerencias finales respecto a tu libro y después no lo mencionaremos más o menos, a menos que nos preguntes. A partir de ahora, debes consultar este tema de manera general con el Espíritu Santo. Quiero que te acostumbres a trabajar con él. Pregúntale qué hacer cuando se trata de cualquier cosa relacionada con nuestra misión. Pero estas son las 2 anotaciones que quiero señalar. En primer lugar, no te molestes en describirnos mucho a Arten y a mí. Lo fundamental es enseñar a la gente que no son cuerpos, y si ellos no son cuerpos, tampoco estaría bien hacer hincapié en nuestros cuerpos ilusorios. El libro no debería ser sobre nosotros, sino sobre el mensaje que traemos. En segundo lugar, al escribir deberías sentirte completamente libre de culpa. El libro no es tu responsabilidad, es responsabilidad del Espíritu Santo. Ahora bien, concluiremos nuestros comentarios sobre la naturaleza de este mundo y hacemos hincapié en la naturaleza de este mundo en lugar del mundo mismo, porque este mundo de sueño no es real. J hizo referencia brevemente a él en mi evangelio cuando pronunció el dicho 40. Una vida ha sido plantada lejos del Padre, pero como no está sana, será arrancada de raíz y destruida. Y en el pasaje que aparece en la versión de Nag Hammadi, con el número 56 dice: todo el que ha venido a conocer este mundo solo ha descubierto una carcasa, y todo el que ha descubierto una carcasa se merece más que el mundo. Y en lo tocante al cielo, ¿recuerdas el dicho número 49? Bienaventurados los que estáis solos y habéis sido elegidos, porque encontraréis el reino de Dios, porque habéis venido de Él y a Él volveráis de nuevo. En este dicho las personas están solas porque saben que en realidad no existe uno de los otros. En realidad no está sola, por supuesto, porque tiene al Espíritu Santo. Como indicamos antes, estas personas han sido elegidas porque optaron por escuchar. El significado del resto del dicho debe ser evidente en función de lo que te hemos contado hasta ahora. J os ha dado un curso de milagros para mostraros cómo volver al reino celestial. Como ya hemos señalado, hace 2000 años el mundo solo podía entender hasta un punto. Actualmente, aunque el mundo está tan loco como entonces, se encuentra en situación de aprender mucho más. Gary, creo que esto no se parece a ninguna otra cosa, incluyendo el cristianismo. No quiero entrar en este punto, Gary, pero el cristianismo fue una continuación de las antiguas escrituras bajo una nueva forma. Basta con que leas Romanos capítulo 1 para ver que el futuro San Pablo respalda las ideas de Levítico capítulo 20 por razones políticas,
para intentar apaciguar al suspicaz Santiago y la secta de Jerusalén. La religión organizada es política, amigo mío. Mira cómo el Apocalipsis estafa al libro de Daniel. La cristiandad no era lo de siempre con un nuevo envoltorio, solo que el unigénito de Dios es sacrificado y después adorado. J, por su parte, no era ni es la misma historia de un nuevo envoltorio y tampoco lo es un curso de milagros. Un curso de estudio individual no requiere una religión organizada y, como hemos dicho antes, a J nunca le interesó poner en marcha ninguna. Arten, ahora que nos vamos ilusoriamente hasta la próxima vez, empieza a mirar el mundo con más cuidado, junto al Espíritu Santo, y tendrás un criterio muy elevado, tan elevado como el que tuvo J, para ayudarte a elegir entre el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y el del ego, como dice el curso, : la verdad respecto a ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide, pues, lo que deseas de este punto de vista, y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. Adiós de momento, Gary. Recuerda esto con certeza. Cuando estés preparado para elegir al Espíritu Santo como profesor, J estará allí contigo. Y si tú no estás preparado, Él seguirá estando allí contigo. ¿Por qué? Como dice en el texto, si quieres ser como yo te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Arten y Pursa desaparecieron, permitiéndome considerar con calma las implicaciones de nuestro debate, siendo una de las principales el hecho de que yo no existía excepto en mi realidad celestial, y contemplar la motivación que está detrás de un mundo que, aunque parecía no haber cambiado, yo ya no volvería a mirar a este mundo de la misma manera.